local de la influencia del JP Morgan en un ratito nada más, pero queremos completar este arranque con Alejandro Olmos Gaona. Es uno de los historiadores más rigurosos de la deuda en la Argentina, y él nos aportaba hoy. Tenemos varios amigos vinculados a la economía, a la política internacional, que habitualmente nos dicen, che, atención con esto, atención con tal tema, atención con... Bueno, hoy lo que nos decía Olmos esta mañana con relación al JP Morgan es que tuvo una influencia decisiva en el Plan Brady en 1992. Y como lo tenemos tan fuerte aquí, otra vez en la Argentina, dijimos a ver si lo puede contar. ¿Cómo estás, Alejandro? Reinaldo 7K te saluda. ¿Qué tal, Reinaldo? Gracias por llamar. A ver, contanos eso, ese episodio que quizás muchos ya lo tengamos en el olvido. Bueno, a mí me llamó la atención, el desembarco, como hoy decía Berkovich con Ernesto, este desembarco masivo, ¿no? O como invasión del JP Morgan. Pero claro, cuando yo he investigado todo el proceso de endeudamiento, descubrí, gracias a algunos empleados del Ministerio de Economía muy leales con la Nación, cómo había sido redactado todo, no solo el plan financiero que iba a regir en la Argentina del 92 en adelante, sino toda la estructura del plan Brady. Y después, cuando fui auditor del Ecuador, ahí encontré una carta confidencial enviada por Morgan a las autoridades ecuatorianas, donde le explicaban que era fundamental este plan y hablaba de los antecedentes de cómo habían operado en la Argentina, en Brasil y en otros países. Ahora, lo que me llamó la atención de la enorme incidencia del JP Morgan en todos esos aspectos es porque Cavallo firmó un contrato con Morgan para que ellos le prepararan todo lo que iba a pasar en Argentina en el 92 en adelante. Y además, a todo ese voluminoso cantidad de papeles que encontré, que fotocopié y que llevé a la Justicia Federal, había agregadas 3 cartas confidenciales enviadas por Lewis Preston, presidente del Banco Mundial, por Michel Candesu, director del Fondo Monetario, todas en el año 92, donde pedían a toda la comunidad financiera internacional el apoyo irrestricto al gobierno argentino, porque se había comprometido a privatizar todas las empresas públicas, especialmente la compañía de petróleos, se había comprometido a modificar la legislación laboral, privatizar el sistema jubilatorio y poner en disponibilidad o echar literalmente a la cantidad de empleados que fuera necesario para reducir el gasto público, por lo cual el Banco Mundial iba a facilitar un préstamo para pago de indemnizaciones. Ahora, cuando uno lee la estructura del plan y ve los contratos y ve las cláusulas contractuales, son realmente inverosímiles. Inverosímiles porque, por ejemplo, es decir, es muy largo esto, ¿no? El plan tiene más de 1000 y pico de páginas. Entre las cláusulas que se habían pactado, se establecía que si los operadores de este enorme plan, liderado por el JP Morgan y por el Citi, obraban con negligencia, con mala fe o con mala conducta, la Argentina renunciaba irrevocablemente a iniciar alguna acción legal al respecto. Increíble. También se estableció que la Argentina constituía domicilio legal para cualquier acción que fuera necesaria en la sede del Banco de la Nación en Londres y en Nueva York, pero también en 2 instituciones alternativas controladas por ellos. Y se decía que en caso de que la Argentina no fuera notificada, igual quedaba notificada de pleno derecho, algo inconcebible. Había como una especie de cláusula madre donde se decía que si lo que se estaba firmando era nulo, ilegal o no pudiera ser ejecutado, también se renunciaba irrevocablemente a cualquier acción en ese sentido. Claro, yo cuando leí todo esto, Reinaldo, primero me asombró, porque esto, es decir, no tiene que ver con el orden jurídico, sino que son cláusulas que son el paradigma del abuso. Entonces me fijé en los dictámenes jurídicos emitidos por los abogados de la Argentina en Londres, en Nueva York, en Japón
Y me llamó la atención que eran idénticos. O sea, los abogados de la Argentina en Londres habían emitido un dictamen respecto a la viabilidad de todo esto, idéntico al de los abogados de la Argentina en Nueva York, que eran Clery, Gottlieb y Hamilton. Y también a lo del estudio Masahiro algo por el estilo, que es el estudio de Japón, no lo tengo a mano en este momento. Entonces los comparé a todos y eran exactos. Ahora, ¿por qué eran exactos? Porque esos contratos habían sido redactados por los abogados del JP Morgan, un connotado estudio de abogados que se llama Milbank, Tweed, Handley y McCloy, que fue fundado por uno de los que fue presidente del Banco Mundial y asesor de 8 presidentes de los Estados Unidos, John McCloy. Ahora, estos abogados que la Argentina contrató en el exterior, indudablemente hicieron lo que les decía el Morgan. Ahora, lo que me pareció inconcebible es que para validar definitivamente esos contratos había que contar con el dictamen del asesor letrado del Banco Central y del procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado argentino, que tiene que decir si el contrato es válido, si hay alguna cláusula para mejorar, si hay algo que no corresponde. Y bueno, lo notable es que ese dictamen, redactado íntegramente en idioma inglés, fue enviado al Ministerio de Economía de la Nación, traducido por las traductoras oficiales del Ministerio, enviado a la Procuración, y el procurador lo firmó sin cambiarle una coma. Ni siquiera tuvo la habilidad de, qué sé yo, alterar un poco los párrafos, ¿no?, para disimularlo. No. En la parte final de ese dictamen, el procurador, el doctor Alberto García Lema, decía que como él no conocía la legislación de los Estados Unidos, se confiaba en los abogados norteamericanos. Claro, yo me pregunté, en una reestructuración de deuda, como fue el Brady, de 32.000 millones de dólares, ¿cómo es posible que el procurador no se tome un tiempito para analizar la legislación de los Estados Unidos a la que estaba sometido ese contrato? Sí. Faltaba que firme "le pertenezco", una cosa así. Alejandro, ¿no? Para cerrar, porque queríamos sumar este episodio que quizás estaba un poco olvidado, de que el plan Brady había sido articulado también por el JP Morgan y que ahora vuelve a tener una influencia decisiva. ¿Qué ves en esta reentrée tan potente que tiene el JP Morgan en el control económico de la Argentina? Y bueno, que van a decidir la política económica, el futuro de lo que van a hacer las empresas del Estado, que seguramente las van a liquidar todas, es decir, todo un control absoluto de lo que va a ser la economía a través de uno de los principales bancos internacionales. Y un detallecito para terminar y no abusar del tiempo, esto me hace acordar a una reunión que se hizo en 1991, previo al Brady, donde también intervino el JP Morgan, los principales banqueros estadounidenses, y que fue inaugurada por el canciller Di Tella, que dijo textualmente esta frase: estamos preparando la legislación para que ustedes hagan lo que quieran. Clarísimo. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, Reinaldo. Un abrazo. Alejandro Olmos Gaona, un historiador que se ha dedicado a estudiar deuda externa argentina y fue el que nos advirtió, como ayer nos advirtió el profesor Tocatrián, mirá el caso Panamá, él nos decía, ojo, que ya hay un antecedente fuerte con el Brady.